busquemos la paz, que busquemos el perdón, que busquemos hacer bien aún a los que nos lastiman y nos hacen daño, y que nos apartemos completamente como hijos de Dios de la práctica que nos lleva a tomar justicia en nuestras manos y más aún que nos lleva a la cuestión de la venganza. Romanos 12, versículo 19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sin embargo, hermano, no quisiera que en esta tarde te equivocaras al ver el título y pensaras, el pastor nos va a hablar de cómo el Señor en su ira va a ir en contra de todos los que me han hecho daño, y cómo los va a acabar, y va a mandar que descienda fuego del cielo, y los va a poner en aprietos, y los va a meter en situaciones tan duras y tan difíciles, que entonces yo como hijo de Dios me voy a gozar de ver cómo los que me han lastimado están sufriendo, porque están bajo la ira de Dios. Cuidado, porque aún este tipo de pensamientos van en contra de lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Pidamos su dirección. Señor, te agradecemos en esta tarde, tú nos permites estar aquí reunidos y tú, oh Padre, quieres hablar a nuestros corazones. Es tu palabra, Señor, y principalmente tu evangelio, el que ha tocado nuestras vidas. Con la sangre de Cristo nos has lavado, Señor. Ahora enséñanos, Padre, cómo en tu amor tú quieres ver en nuestras vidas, Señor, cómo el perdón es algo real. Y cómo, Señor, el no aprender a perdonar trae consecuencias tremendas para nuestra vida. Enséñanos, Señor, cómo opera tu ira. Llévanos y guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 2, clara continuación del capítulo 1, obviamente, nos manifiesta cómo en un Dios que es justo, en un Dios que es verdadero, en un Dios que ha puesto todo lo necesario sobre este mundo para que el ser humano conozca el bien, conozca la bendición, conozca al Creador y conozca a través de Jesucristo y su sacrificio la salvación. No está de acuerdo en que el ser humano voltee su rostro y vaya detrás de aquello que no es Dios y haga conforme a su propia voluntad, conforme a los designios de su corazón, a su deseo, y no obedezca la voz de Dios. Y los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos nos hablan de una forma tremenda a los seres humanos, con y sin Cristo, de cómo Dios nos ha manifestado, nos ha mostrado quién es Él, cómo Él ha hecho todas las cosas, cómo Él ha querido que el hombre le alabe y cómo el hombre en su necedad se ha apartado completamente de este camino. Desde hace un momento, cuando llegamos a Romanos 12, 19 y vemos la frase: deja lugar a la ira de Dios, hermanos, podemos equivocar gravemente nuestro pensamiento y pensar que la ira de Dios, que nosotros debemos dejar que opere sobre aquellos sobre los que nuestro corazón y nuestro pensamiento pudiera desear algún mal, porque hemos sido lastimados, porque han ido en contra nuestra, porque han mentido en contra nuestra, porque han obrado injusticia, porque han ido con pecado en nuestra contra, porque han levantado murmuraciones, porque han dicho mentira, porque han ido totalmente en contra de nuestro trabajo, de nuestro quehacer, de nuestra persona en un daño físico. Y pudiéramos pensar que lo que Dios nos está diciendo en esta frase, en esta expresión donde dice deja lugar a mi ira, es nuestra satisfacción personal a nuestro deseo de venganza. Y en el corazón y en la mente de un hijo de Dios, de una hija de Dios, no puede caber este pensamiento. Sin embargo, tenemos que decir qué sucede. Tenemos que decir que nuestra naturaleza humana caída, aún con Cristo en nuestra vida y aún conociendo su designio y más aún conociendo su perdón en nuestra propia vida, nuestra naturaleza nos lleva a pensar y a maquinar dentro de nuestro corazón corrompido aún por el pecado, que queremos cierto tipo de venganza.
Quizás no llegaríamos a un ojo por ojo, que ya hablamos por ello, y que nos dimos perfecta cuenta que esta expresión de la ley de Dios en el Antiguo Testamento no es ningún tipo de venganza, no nos habla de una retribución, sino de un juicio, en donde Dios permitió que esto sucediera porque en medio de un justo juicio expresado por el pueblo, donde habría verdad, donde verdaderamente se manifestaría la justicia, claro que habría un castigo. Y específicamente los pasajes, y los vimos, de que nos hablan de ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, herida por herida, nos hablan de las situaciones donde hay la muerte de otro ser humano. Nos hablan específicamente del asesinato y cómo el pueblo, no la persona, y cómo precisamente porque es ordenanza de Dios, es Dios a través de su pueblo quien estaba operando esta justicia porque así lo había ordenado. ¿Por qué entonces el Señor dice que dejemos lugar a la ira de Él? Tenemos que entender ¿de qué manera opera la ira de Dios? Porque claro que la ira de Dios es algo real. Tenemos que ver en qué situaciones opera y tenemos que ver cómo esta misma puede alcanzarnos aún a nosotros en las situaciones que la palabra nos marca en las cuales estamos equivocados. Y entonces tenemos que regresarnos a Romanos 2 y ver nuevamente los versículos que acabamos de leer con los ojos de tratar de encontrar cómo en estos versículos la ira de Dios opera en las situaciones en las que yo mismo, en mi pensamiento o incluso dejándome llevar por mi naturaleza en un arrebato, tomo venganza y justicia en mi propia mano en contra de mi prójimo. Y vamos viendo ahí en la palabra lo que dice la Escritura, ¿verdad? Versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, dice, haces lo mismo. Y esto nos tiene que llevar a pensar, si bien el pasaje nos podría llevar a un juicio que no es correcto, y ya hemos hablado de esto, al final, cualquier tipo de venganza es un juicio. Y esa era la idea del mensaje de hoy por la mañana, que yo no lo escuché, ¿verdad? Pero espero que esa haya sido. El que nosotros podemos tomar la propia justicia y ser nosotros mismos aquellos que presenten las pruebas, aquellos que llevemos a cabo el juicio, aquellos que dictemos sentencia y los que vayamos y la ejecutemos. Y esto puede suceder en cuestión de minutos y aún de segundos, porque siento que alguien me lastima, que algo viene en contra mía y reacciono. Sin embargo, el corazón del Hijo de Dios, el corazón de alguien que ha sido renovado en Cristo, y cantábamos hace un momento, soy nueva criatura. El problema es cuando solamente lo declara la Escritura y no lo reconozco yo mismo en mi vida y corazón. Porque si yo no reconozco que soy una nueva criatura, sigo obrando como una criatura que no ha sido renovada. Y entonces situaciones de juicio en donde yo hago lo mismo que hizo la otra persona suceden. La palabra nos dice que podemos juzgar cuando estamos haciendo exactamente lo mismo, y el versículo 2 nos habla del juicio de Dios, que es lo que produce ira, en contra de aquellos que practican tales cosas. Tendríamos que saber cuáles cosas, y para saber cuáles cosas tenemos que regresarnos un capítulo anterior y ir a Romanos capítulo 1 y leer los versículos del 29 al 32, porque ahí nos habla precisamente a qué se refiere el versículo 2 cuando dice los que practican tales cosas. Síguelo con tu vista, por favor, lo voy a leer. Dice la palabra en el versículo 29, a partir del versículo 29 del capítulo 1: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo
las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A esto se refiere la palabra cuando habla de el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas. Pero nos acaba de decir en el pasaje, en el versículo anterior, porque tú juzgas, o tú que juzgas, haces exactamente lo mismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de justicia y sobre todo cuando hablamos de venganza desde esta porción de la palabra? De que en la venganza opera ciertamente los mismos pecados de los que hemos sido víctimas. Cuando nosotros pagamos a alguien mal por mal, el mal que hizo la otra persona sobre mí, claro que es pecado y claro que va a ser sancionado por Dios. Pero cuando yo respondo de la misma manera, ¿qué estoy haciendo? Exactamente cometiendo el mismo pecado. Pueden ser pecados distintos y al final pecado, porque alguien puede venir en contra mía con toda maldad, déjenme poner un caso hipotético, y provocar sin tener una justificación y sin ser algo real, que a ti te vaya mal en tu trabajo, e incluso que te despidan y decir tú, oye, pero pues ¿por qué? Y lo hizo con toda mala intención y vino en contra mía, pero ahora va a ver, ¿verdad? Y puedes tú empezar a inventar una serie de cosas, puedes levantarle calumnias, puedes buscar la manera de que le vaya también mal a él. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo exactamente lo mismo que recibimos. Estamos injuriando, estamos siendo necios, estamos siendo, y el versículo 31 del capítulo 1 de Romanos al final nos dice, sin misericordia. No tener misericordia es un pecado. Y quizás la mayoría de nosotros ni siquiera pensamos en eso, porque fácilmente pensamos en los pecados, déjame usar esta expresión, activos, cuando yo voy y hago algo en contra. Pero la falta de misericordia podría parecer o podría pensarse como un pecado que es pasivo. O sea, simplemente no tengo misericordia, no le estoy haciendo un gran daño, pero no lo soporto. No le estoy yendo a, no sé, a golpear o a quemarle sus propiedades o a quitarle lo que es de él, pero simplemente no lo puedo ver porque me ha hecho tanto daño que no lo aguanto. Y lo que pasa en nuestro corazón es que no tenemos misericordia. No hemos experimentado en la realidad de la transformación del corazón el gran amor de Dios que pagó en nuestra maldad la gran bendición del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, por eso la palabra nos dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y la ira de Dios viene sobre los que practican tales cosas. Cuidado entonces, hermanos, de ver la ira de Dios como una arma en nuestras manos para ver el daño de aquel que ha levantado su mano en contra nuestra. Porque no es la forma en que opera el Señor. Dios no va a operar para satisfacer nuestra necesidad de venganza. Nunca va a operar para satisfacer nuestro deseo de mal sobre otra persona. Es más, no debiese siquiera ser nuestro deseo, porque no es el ejemplo de Cristo. Porque el evangelio de gracia de Cristo dictaría sobre nosotros con su ejemplo en la cruz: Padre, perdónalos. Tan sencillo. Y si el Señor pide el perdón del Padre sobre de ellos, nuestro perdón, ya no solamente el de Dios, sino nuestro propio perdón, debiese estar sobre aquellos que nos lastiman y nos hacen daño. Y la palabra nos sigue diciendo: deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué el Señor entonces nos deja esta recomendación? Tú deja lugar a mi ira. Si no se refiere a que yo pueda verla, si no se refiere a que yo pueda satisfacer esa ansia que tengo de ver el daño sobre otro, o esa necesidad que tengo de que haga justicia, porque a veces lo llamamos de esa manera, ¿verdad? Es que es justo. Alguien hizo algún daño sobre otra persona, porque además a veces obramos justicia sobre terceras personas y obramos mal la justicia sobre terceras personas. Alguien fue y lastimó a otra persona y luego le sucede algo malo y podemos pensar, bueno, el Señor hizo justicia. Pero ¿qué pasa cuando tomamos esto como jactancia? Y cuando decimos, eso le pasó, qué bueno que le pasó. ¿Por qué? Porque lo llegamos a pensar.
Qué bueno que le pasó, porque también se portó mal. Y en ese momento estamos pecando, porque no debemos de juzgar, porque no estamos para eso, porque debemos dejar lugar al Señor. Pero la más profunda razón por la cual Dios nos dice que dejemos lugar a su ira es porque nos ama. ¿Cómo se manifiesta en esto el amor de Dios? En primer lugar, porque Dios no quiere que sea nuestra ira la que intente obrar justicia. Dios no quiere que sea nuestra ira la que intente obrar justicia. ¿Por qué? Vamos más adelante ahí en la palabra, en Romanos 12, a partir del versículo, versículo 5. Versículo 4. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios no quiere que nosotros obremos ira y que esa ira esté sobre nuestra vida, porque estamos atesorando esa ira, porque estamos guardando esa ira, y cuando eso sucede, hemos menospreciado la bondad, la paciencia, la benignidad que Dios ha tenido sobre nosotros mismos, porque esa benignidad, dice ahí el versículo 4, nos lleva o nos guía al arrepentimiento. Debería ser capaz simplemente el amor de Dios, simplemente su benignidad sobre nosotros, el perdón que ha declarado sobre nosotros, sea suficiente para que nuestro espíritu se calme, para que nuestra ira se tranquilice, vaya a menos, se acabe totalmente y tomemos paz en nuestros corazones ante situaciones. Pero lo explica muy claramente el versículo 5, porque somos duros de corazón. Porque pareciera que todavía tenemos corazones de piedra y no de carne, que el Señor ha construido, que el Señor ha transformado. Porque no tenemos corazones totalmente arrepentidos. Dice, entonces atesoras ira. Y esa ira atesorada en el corazón daña no solamente a aquel sobre quien se descarga, sino a quien la tiene en su corazón. Esa ira puede atesorarse hasta el día de la ira, y podemos hablar del día de la ira como el momento culminante del tiempo. No quiero meterme en las clases de escatología, pero podríamos hablar del día del juicio. Sin embargo, el día de la ira puede ser el momento en el que todo ese mal que vino sobre de ti por otras personas se va acumulando, y llega un momento en que decimos, bueno, es que esa fue la gota que derramó el vaso, ese fue el punto máximo de mi aguante, y entonces explotamos y vamos sobre aquella persona quizás que no nos ha hecho todo ese daño, y descargamos toda la maldad y toda la ira que traemos adentro, todo ese enojo, y muchas veces lo hacemos sobre personas pues, que nos han hecho nada, ¿no? Algún detalle, alguna situación que nos molestó, pero todo ese enojo que hemos estado guardando, que no debiera ser, lo descargamos en un momento, y eso tiene consecuencias nefastas. Somos un mal testimonio como hijos de Dios, para empezar. Estamos negando el amor y el perdón de Dios sobre nosotros, y estamos siendo motivo de daño para otra persona. Y esto no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios nos pide que dejemos o que demos lugar a su ira, porque Él no quiere que sea nuestra ira la que vaya a tratar de obrar justicia. La ira del hombre nunca va a obrar la justicia de Dios. Dios lo que quiere es que veamos su justicia, pero no como una esperanza de ver el mal sobre otro, sino que veamos verdaderamente un Dios justo, un Dios que no se equivoca, un Dios que siempre va a obrar perfecta todas las cosas en su perfecta voluntad. Quizás vamos a llegar al momento de retirarnos de este mundo y no vamos a ver que venga algo negativo sobre aquel que nos dañó, y no debiéramos esperar poder verlo. Pero ciertamente la justicia de Dios se va a obrar, y eso no nos puede quedar
la menor duda, la justicia de Dios se va a obrar. ¿Cuándo es el punto culminante de la obra de la justicia de Dios? Cuando el Señor marque la separación de sus ovejas y de aquellos que no lo son. Ese es el momento de la justicia de Dios. Pero Señor, es que esa persona me lastimó, me dañó, hizo en mi contra, mintió en mi contra. Y yo te pregunto, ¿qué pasa si esa persona arrepentida, si esa persona perdonada, si esa persona justificada por Cristo es también de los que están a tu lado como ovejas en la mano derecha del Señor y son bienvenidos a la presencia de Dios? Y quizás por tu mente está pasando, no, pues ¿cómo? Si es el que me hizo daño. La justicia de Dios no opera en el mismo plano que nuestro pensamiento. La justicia de Dios opera conforme a su voluntad. Y si la voluntad de Dios es que esa persona sea elegida de su mano para ser parte de su pueblo por la eternidad, Dios ahí es justo. Dios ahí es verdadero. Un cambio de mentalidad en cada uno de nosotros, hermanos, tendría que ser necesario. Nuestra mentalidad no puede estar ajustada a nuestros deseos, nuestra mentalidad no puede estar ajustada a lo que queremos ver o hacer, sino a lo que Dios quiere hacer, a la voluntad que Dios tiene por sobre todas las cosas. Dios quiere ser el que pague. Ahora, ¿Dios paga con ira? Tenemos que decir que la Biblia declara que sí. Y habrá momento en que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Tú y yo, lavados en la sangre de Cristo, aún desobedeciendo, no pasaremos por ese tiempo de la ira de Dios en el juicio. Porque hemos sido justificados. Pero no podemos desear sobre nadie que el Señor descargue su ira. La ira de Dios no es como la que nosotros tenemos, la ira de Dios no es como la que nosotros pensamos. La ira de Dios es justicia verdadera y plena. Pero más aún, el amor de Dios está sobre nosotros de tal manera que no quiere que nosotros pasemos por tiempos en los que no la ira final, pero sí el enojo de Dios venga sobre nosotros, sus hijos, porque estemos obrando equivocadamente. Seguimos viendo aquí en el pasaje de Romanos capítulo 2. Dice a partir del versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el versículo 7 inmediatamente nos refiere a un tiempo final, último, el juicio y la eternidad con el Señor. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero tenemos que ver los versículos 8, 9 y 10 como parte de lo que Dios, como corrección, como llamado de atención, como manifestación de justicia hace, no al final de los tiempos, sino aquí en la vida de cada uno de los seres humanos, sus hijos y los que no lo son. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra en estos versículos? Vuelvo a decir, nuevamente el versículo 7 nos habla o nos da una indicación de justicia que predomina por toda la eternidad. Pero podemos ver en los versículos del 8 al 10 cómo la justicia de Dios y su enojo, que no por ser enojo deja de ser santo, perfecto, puede manifestarse sobre el ser humano en esta vida. Esa ira, ese enojo de Dios que se puede manifestar, versículo 9, en tribulación y en angustia, sobre aquellos, y hay que ver qué es lo que el Señor aborrece o por lo cual puede enojarse. ¿Quiénes son los contenciosos? Aquellos que incapaces de perdonar, se levantan nuevamente y van en contra.
Y vuelven otra vez a repetir y vuelven a ir a golpear. Y si yo fui maltratado, vuelvo a maltratar nuevamente. Y si yo fui agredido, me regreso y lo hago. Y eso es estar en contienda y ser contencioso. A los que no obedecen la verdad, ¿dónde está la verdad? La verdad es el evangelio, la verdad es la palabra, la verdad es el amor de Dios, la verdad es la transformación del Señor en nuestras vidas. Pero no obedeciendo la verdad, despreciando su amor y su benignidad, descuidando el perdón que el Señor ha tenido sobre nosotros, podemos buscar justicia según nuestro propio pensamiento y no estar en la justicia de Dios. Por eso es la palabra, sino que obedecen a la injusticia. Y simplemente el versículo 9 nos deja con algo muy literal: aquel que hace lo malo. Aquel que hace lo malo. ¿Dios tiene justicia para aquel que hace lo malo? Sí. Tiene ira y enojo para aquel que hace lo malo. ¿El Hijo de Dios puede hacer lo malo? Digo, estoy hablando de nosotros como hijos de Dios, no el Hijo de Dios, sino los hijos de Dios. Claro que podemos hacer lo malo. ¿Podemos despertar el enojo de Dios? Sí podemos despertar el enojo de Dios. ¿Cómo se va a manifestar en nosotros? El Señor va a corregir nuestra vida. Y por el amor que el Señor nos tiene, Él no quiere que nuestras vidas vengan a corrección, porque no quiere tribulación, no quiere angustia y prueba sobre nosotros, porque no quiere ver el sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, cuando es necesario, sucede. Y otra vez el Señor nos dice, mejor deja lugar a mi ira. No paguéis a nadie mal por mal. Aquel que te hiere una mejilla, vuélvele la otra. Palabras que de veras lo digo, hermanos, por muchos años resuenan y resuenan en mi oído y creo que en el tuyo también. Y dices, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Por qué me voy a dejar? ¿Cómo voy a permitir que alguien venga en contra mía? ¿Cómo voy a ver maldad y no ir en contra de ella? ¿Pero acaso seremos nosotros más justos que Dios? ¿Tendremos mayor capacidad de obrar justicia que aquel que es todo justicia? ¿Tendremos mayor capacidad de pagar a cada quien lo que corresponde sin que la maldad y nuestro corazón, que todavía está afectado por el pecado, influyan en ello? Y el Señor vuelve a decir a nuestras vidas: escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Me regreso al punto donde inicié la plática de esta tarde. Pensar que cada uno de nosotros pudiésemos incluso solamente sentarnos a esperar. Decir: Señor, bueno, me han dañado, me han lastimado, me han injuriado, han mentido, y yo quiero ver tu juicio. Me voy a sentar aquí a ver qué le vas a hacer a aquella que me ha lastimado. ¿Qué vas a hacer tú en contra de esa persona? Y simplemente con ese pensamiento tendríamos que regresar a los versículos 29 al 31 de Romanos 1 y ver que estamos siendo necios, que estamos siendo implacables y que no estamos obrando misericordia. Y entonces estaríamos en pecado y estaríamos juzgando pecado, haciendo nosotros mismos lo mismo exactamente. Cuidemos entonces, hermanos, nuestros pensamientos. Cuidemos nuestro deseo de mal sobre cualquier ser humano, por lo peor que pueda ser el tal. Y dejemos lugar a la ira de Dios. Dios es juez justo que en su tiempo, conforme a su santa voluntad, dará a cada uno, aquí y en la eternidad, el pago adecuado conforme a su justicia, que es perfecta. Y nosotros busquemos en el ejemplo de Cristo, en su evangelio de buenas nuevas, en el amor de Dios en nuestros corazones, aprender a perdonar, porque la única arma o el único antídoto en contra de la ira, del enojo y de la venganza es el perdón. Y el perdón ya está en nosotros, Dios nos lo dio. Ahora hay que aprender a operarlo para con nuestro prójimo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, tu palabra.
Esa palabra, Señor, que puede sonar extraña a nuestro pensamiento y no entender fácilmente, Padre, cómo tú operas justicia y nosotros no verla conforme a lo que nuestra mente quiere. Pero, Señor, tu justicia es santa. Tu verdad, Padre, está manifiesta en tu palabra. Y tú quieres, Señor, ver el corazón del hombre arrepentido y sumiso delante de ti. Que sea tu voluntad, Padre, la que sea cumplida, y en todo, Señor, enséñanos cuánto amor has tenido para con nosotros, y nos has perdonado, y nos has sanado, y nos has levantado, y aun cuando hemos vuelto, Señor, a caer, tú, Señor, vuelves a extender tu mano de amor, y nos dices: hijo mío, levántate. Que en ese ejemplo de amor, Padre, en ese ejemplo de la buena noticia que es tu palabra en Jesucristo para nosotros, podamos operar en nuestros corazones perdón y dejar de lado la ira, Señor, aún reprender ese enojo acumulado. Si hoy, Padre, tenemos en nuestro corazón enojo, contienda en contra de alguien que nos ha lastimado, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, obra en nuestro corazón perdón. Que podamos estar en paz, aliviados, gozosos, sabiendo, Señor, que por sobre todas las cosas tú nos amas y tienes preparado para nosotros bendición eterna. Guarda, pues, Señor, nuestros corazones y danos conciencia, Padre, de tu voluntad al respecto de nuestro enojo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.